Bienvenidos a otra vuelta a la historia. Muchas veces escuchamos de Jesús que ha cumplido profecías. ¿Estas profecías se han sido adulteradas antes de Jesucristo? ¿O revelan la identidad de Dios, del Hijo de Dios? Es una gran pregunta que vamos a responder aquí y está nuestro invitado que ya de nuevo va a estar con nosotros. Ya estuvo en el episodio 9 hablando de fe, ciencia y razón. Nuestro amigo y hermano Benjamín de las Heras, que nos va a ayudar a aclarar sobre este tema que es muy discutido actualmente y lo ha sido a lo largo de la historia. ¿Cómo estás, Benjamín? Bien, gracias por invitarme al segundo programa ya. ¿Qué sería? ¿Entrevista, podcast? Sí, entrevista, podcast. Entrevista. Sí. Así que gracias. Contento de estar aquí entre hermanos y sí, un tema por demás interesantísimo. Bueno, para comenzar, vamos a leer las preguntas porque son muchas y son muy claras y clarificadoras, para que todos entiendan. Cuando hablamos de profecías mesiánicas, ¿de qué estamos hablando exactamente? Bien, yo tengo una serie de anotaciones aquí cuando me dijiste el tema, por supuesto, y citas de la Biblia, pero en sí, cuando hablamos de profecías mesiánicas quiere decir que es un Mesías, ¿no? El ungido. Es un conjunto de predicciones que se cumplieron al pie de la letra en Jesucristo, en Jesús. Eso es, digamos, las profecías. Aquí tengo unas anotaciones. ¿Sí? Obviamente las predicciones son todas del Antiguo Testamento, ¿no? Múltiples autores a lo largo de siglos anuncian la llegada, la vida, la muerte, todo el ministerio de Jesús, insisto, de una forma exacta. ¿De cuántos siglos estamos hablando aproximadamente para saber? Las profecías más recientes son 400, 500 años antes de Cristo y las más lejanas estamos hablando de más de 10 décadas, 15 décadas, muchos siglos. ¿Qué hombre, ¿no? Alguien haya tenido tantas profecías cumplidas en Jesús y ahora vamos a leer después todo lo que se ha cumplido. Dicen que es más de 300 profecías, ¿puede ser? Yo hasta hace poco, porque no me dediqué nunca como a contabilizarlas, sabía que había muchas, ¿no? Pero estudiando este tema, se habla de al menos 390, 400 profecías cumplidas. Pero yo no le daría tanta importancia al número, sino a lo relevante de las profecías, de la exactitud de las profecías. Wow. Sí. Bueno, continuamos con las preguntas. ¿Por qué este tema fue tan importante para los primeros cristianos? Y también a día de hoy, ¿por qué genera tanta resistencia? Claro. Bueno, este tema, Rodrigo, es crucial, es trascendente, porque el tema incluye una decisión. El tema incluye o va de la mano con una decisión de todo ser humano. Porque si no lo crees, ya tomas una decisión, pero si lo crees, tiene una consecuencia y una decisión que es trascendental. Entonces, por eso es un tema central, pero a la vez genera resistencia. Y creo que así ha sido a lo largo de toda la historia, a partir de Jesucristo, por supuesto. Ajá. Muchos de nosotros que hemos estudiado la Biblia, Israel, o sea, el pueblo de Israel es muy importante, ¿no? Con las profecías, ¿no? O sea, a través de toda la historia de Israel no se cuentan esas profecías. ¿En qué contexto histórico se escriben la mayoría de las profecías mesiánicas? ¿Israel esperaba un Mesías político, espiritual o ambas cosas? Bien. El contexto histórico, salvo algunas excepciones, pero la gran mayoría de las profecías del Antiguo Testamento, el contexto histórico era de exilio del pueblo de Israel, de exilio, de dominación extranjera por los babilonios, por los persas, por los asirios y al final por los romanos. Incluso estando Jesús, eran los romanos. Y contestando la segunda pregunta, según los escritos, lo que dice la palabra, el pueblo judío, en su mayoría al menos, esperaba un Mesías político y liberador, o sea, que lo liberase del yugo romano. Entonces yo creo que esperaban a alguien político. Un líder. Un líder político que restaurara el reino de o sea, Israel. sería como un supremacismo nacionalista, o sea, racial. Yo creo que va, como por decirlo de alguna manera, en el gen del judío, en la genética del judío, desde tiempos
muy antiguos ya esperaban ese Mesías, pero la imagen que tenían era de ese Mesías, que lo liberase del yugo, en este caso, del yugo romano. Qué diferente fue Jesucristo, ¿no? Fue la antítesis, sí, porque no, él vino a cumplir otra cosa. Seguimos. ¿Cuántas profecías y cómo se cuentan las profecías? Vos me has dicho que hay más de 300. Sí. A algunos les genera desconfianza. ¿De dónde sale ese número? ¿Y todas las profecías son igual de claras o hay distintos tipos de profecías? Bien. Yo tengo aquí algunas notas. En principio, la primera profecía, Rodrigo, que se llama el protoevangelio, está en el comienzo de la Biblia, está en Génesis 3.15, que es cuando habla de una simiente, ¿no? Habla de la simiente de una mujer y después de la era de David, los grandes profetas, o sea, toda la era mesiánica, ¿no? Ahí empieza la primera profecía mesiánica empieza en Génesis. A ver, ¿la simiente qué significa? Bueno, ahí es una gran profecía, vamos a buscarlo para no... Estamos hablando cuando se le aparece la serpiente, ¿no? Claro, 3.15. El diablo sería. Claro, la serpiente que representa el diablo, ¿no? Que es uno de los nombres que recibe el diablo, la serpiente antigua. Entonces dice así 3.15. Después, esto en el contexto después de que la desobediencia del hombre, ¿no? Pero dice así, como una, digamos, como una sentencia, por decirlo así, de Dios, pero que es una profecía. Dice así el versículo 15 del capítulo 3 del Génesis. Y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Esto es una profecía muy profunda que afecta todo lo demás. Pero bueno, para responderte, sí. La mujer, obviamente no hay mucho ahí representa a María. ¿Okay? La Virgen Entonces, María. Por eso que Satanás se dice que las mujeres son el primer objetivo de Satanás, ¿no? Sí. Entonces dice que simiente viene de semilla, ¿no? Entonces, ¿qué quiere decir? Que esta profecía, que Satanás iba a herir a Jesucristo. Y en cierta forma, cuando murió, Satanás pensó, bueno, listo, lo gané. Pero quizás Satanás no pensaba que Jesucristo iba a resucitar, ¿no? Qué impresionante, ¿no? Cuando vemos, sí. Es claro, ¿no? Jesucristo ya estaba, iba a hacer la función que iba a salvar al mundo, ¿no? Y iba a pisar la cabeza a Satanás. Es impresionante. De Génesis lo estamos viendo. Claro, ahí estás hablando de un tema bien interesante, porque para Dios, como hablamos un poco del tema anterior, ¿no? Para Dios no hay tiempo. Entonces, para nosotros sí. De hecho, Dios es el creador, como dijimos, del tiempo, de la materia. O sea, antes... O sea, ya él sabía todo. Desde de los primeros hombres de la humanidad, ya Dios estaba proveyendo a su Hijo, Jesucristo. Ya estaba determinado, sí. eso. Es difícil de entender humanamente, pero lo creemos por fe y de hecho fue así. Sí. Y en cuanto a lo que me dice del número, sí. Por lo menos hay más de 390, 400. ¿Cómo se cuentan? Bueno, identificando pasajes del Antiguo Testamento, tengo aquí que describen carácter, origen, ministerio, el destino final. Hay eventos por bloques, tipología, ¿no? Y hay distintos tipos de profecías mesiánicas, como por ejemplo la de linaje, nacimiento, siervo sufriente, el sufrimiento de Jesús, la muerte, la resurrección, la reconciliación, reino, autoridad, vida, ministerio. Hay muchas profecías de Jesús. Es increíble porque el pueblo judío actualmente tiene esas profecías, las estudian, ¿no? en la sinagoga actualmente. Bueno, me hiciste recordar que el pastor lo decía, creo que el otro día, y después yo lo vi también. Hay unos chicos cristianos en Israel que le preguntan a judíos ortodoxos sobre la profecía de Isaías 53, que dónde está eso en la Biblia, y la gran mayoría dice, no, eso pertenece al Nuevo Testamento. La tenemos, Isaías 53, bueno, si querés lo buscamos. Sería buenísimo, porque es contundente. Sí, es muy lindo, porque ahí estamos viendo cómo sufrió, ¿no? En ese momento el Señor. Y si es una de las profecías más impactantes, la verdad. Isaías 53.
Dice, angustiado y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, como oveja ante sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Fue arrestado y juzgado injustamente, sin que nadie pensara en su linaje. Fue cortado de la tierra de los vivientes. Por la rebelión de mi pueblo le dieron muerte. Se dispuso con los impíos su sepultura, pero con los ricos fue en su muerte, porque nunca hizo maldad, ni hubo engaño en su boca. Con todo, el Señor quiso quebrantarlo mediante el sufrimiento, y como puso su vida en sacrificio por el pecado, verá linaje, prolongará sus días, y la voluntad del Señor será prosperada en su camino. Impresionante. Describe textualmente. Claro, entonces los judíos piensan que no está en el Antiguo Testamento. O por lo menos muchos de ellos, ¿no? Es impresionante. Seguimos con más preguntas. ¿Qué diferencia hay entre una profecía directa y una tipológica? ¿Y cuál sería una forma honesta y responsable de contar las profecías cumplidas? Bien. Sí, la diferencia entre profecía directa y tipológica es la siguiente. La directa es una predicción literal, no requiere mucha interpretación. Por ejemplo, Miqueas 5.2, lo podemos leer. Sí. Y así vemos. Miqueas 5.2 dice así: pero tú, Belén Éfrata, pequeña para estar entre la familia de Judá, de ti me saldrá el que será Señor en Israel, y sus salidas son desde el principio de los días, desde la eternidad. Esto es una profecía directa. Y después la tipológica o indirecta es la que tiene un patrón histórico, involucra correspondencia y donde el cumplimiento supera al evento original. ¿Okay? ¿Eso cómo sería entonces? Bueno, podemos poner otro ejemplo. Sí. Por ejemplo, en el mismo en Zacarías, Sí. cuando habla del futuro del rey de Sión, ¿no? Empieza en el capítulo 9:9, dice: alégrate mucho, hija de Sión, da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí, tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un pollo. Esta podría estar entre tipológica y directa, ¿no? Porque habla de cosas muy, muy O sea, cuando puntuales. entra Jesús en un caballo blanco, un burro creo que era, Sí. a Jerusalén. Un pollino. Un asno. Un asno. Pollino de asno, claro. Sí. Se cumplió literalmente sí, cuando entra. esta puede ser también, considero directa porque es muy... Pero Sí. hay muchas otras. A ver, déjame, por ejemplo, Sí. esta... Buscarte. Es increíble. No nos da Ahí. los dedos para contar todas las Sí, profecías. ahí. Es impresionante. Por ejemplo, en segunda de Samuel, que es el pacto de Dios con David, Sí. a ver, dice así: y cuando los días sean, segunda Samuel, capítulo 7, a partir del versículo 12, fíjate Sí. cómo dice: y cuando tus días sean cumplidos y duermas con tus padres, yo levantaré después de ti a uno de tu linaje, el cual procederá de tus entrañas y afirmará su reino. Edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Aquí es una profecía contundente, pero es tipológica o indirecta. O sea, hay un patrón histórico, involucra correspondencia con lo que está diciendo después en cumplimiento, porque esto después se cumple en Lucas, ¿ok? Uh-huh. O sea, se cumple No en sé en el Nuevo Testamento. Claro, no sé si se entiende. La directa es que no hay mucho que interpretar, ¿no? O sea, como la que acaba de leer Isaías, o son cosas muy puntuales. O cuando nace en Belén, por ejemplo, hay una profecía claro, también. Belén Éfrata, listo, o sea, pequeña aldea, o sea, y justamente Jesús nació en Belén. Continuamos. Si tuviera que elegir, Benjamín, 2 o 3 profecías mesiánicas, ¿cuáles serían? Bueno, aquí es difícil que son tantas, ¿no? Pero sí. Yo tengo aquí una que es la que leíste, Isaías 53. No vamos a leerla. Pero tengo también Zacarías 9:9. A ver. Que se cumple en Juan 12, ¿no? A ver, aquí la tengo. Dice así, Zacarías 9:9. Bueno, es esta que acabamos de... Alégrate mucho, hija de Sión. Es precioso. Dice: da voces de júbilo, hija de Jerusalén. He aquí tu rey vendrá a ti, justo y salvador, humilde y cabalgando sobre un asno, sobre un pollino de asna. Y esto se cumple, vamos a leerlo, en Juan, capítulo 12 al 14. Es interesante porque dice rey. Sí, fíjate lo que dice Juan. Siendo alguien que lo matan. Sí.
Bueno, fíjate como dice Juan 12:12. El siguiente día, grandes multitudes que habían venido a la fiesta, al oír que Jesús venía a Jerusalén, tomaron ramas de palmera y salieron a recibirle y clamaban: Hosana, bendito el que viene en el nombre de Jesús, el Rey de Israel. Y halló Jesús un asnillo y montó sobre él, como está escrito. Como está escrito. Como, o sea, lo menciona. Entonces, sí, menciona a Zacarías. Menciona a Zacarías. Como después lo vamos a ver, que Jesús menciona, él mismo menciona profecías que está cumpliendo en el momento. Sigamos con las preguntas. La verdad, estamos aprendiendo de Benjamín y de la palabra. Y bueno, estas profecías nos alimentan. Muchas profecías, dice, parecen fuera del control humano. ¿Por qué esto es relevante para nosotros hoy? Bueno, es interesante esta pregunta porque nos conviene que no tengamos control humano y no podemos. Es relevante porque son profecías que no hubiese podido el ser humano tener ninguna manipulación aunque hubiese querido, porque son muy... Y aquí están estadísticas, aquí hay ciencia, ¿no? Hay muchas personas que se han dedicado a estudiar esto, pero hay un ateo que escribió un libro, no tengo el nombre ahora, pero que hizo así una estadística como que, bueno, si alguien hubiese querido manipular las profecías para que pasase lo que pasó con Jesucristo, sí, sería algo así como que llenar todo Estados Unidos de moneditas y tratar de conseguir la única que fuese diferente a todas las demás. O sea, algo así como que, bueno, 10 a la décima, 130 millonésima. O sea, no hay posibilidad alguna de manipulación es imposible. Es increíble cómo hay ejemplo de ateos, no solamente cristianos, que verifican la veracidad de la Biblia, del Evangelio. Sigamos con más preguntas. ¿Cuál es la profecía que más incomoda para el judaísmo? Sí, hay varias, pero yo tengo aquí una que a ellos les incomoda muchísimo y es justo la que habla de la casa de David en 2 de Samuel, capítulo 7, 2 y 13, que la leímos, ¿no? Y el cumplimiento está en Lucas 3:31. Ok, a ver. Dice... Bueno, hay muchos judíos que han creído en Jesús, se les llama judíos mesiánicos, claro, pero hay otros que no, o sea que les incomoda esto y bueno, se ve que no sé si lo alteran o le dan otro simbolismo, sí, lo malinterpretan. Sabes que para el judío, como bien sabes, es muy importante toda la genealogía y toda la historia de David, ¿no? Como muchas otras, pero ellos, el rey David lo tienen como algo que les pertenece a ellos, ¿no? Bueno, entonces, por eso, respondiendo a tu pregunta, esta les pega mucho porque fíjate lo que dice Pacto de Dios con David en el capítulo 7 de 2 de Samuel. Y dice así, en el versículo 13, Él edificará casa a mi nombre y yo afirmaré para siempre el trono de su reino. Yo le seré a él padre y él me será a mi hijo. Y si él hiciere mal, yo le castigaré con vara de hombres y con azote de hijos. Entonces, fíjate cómo se cumple esto en Lucas 3:31. O sea, ahí estamos viendo que Jesús fue azotado por su pueblo, porque Jesús también era judío. Claro, era judío, de la tribu de Judá. Dice así, Lucas 3:31, dice... Hijo de Melea, hijo de Manaín, hijo de Matata, hijo de Natán, hijo de David. O sea, viene la genealogía viene directo del... Sí, entonces eso, continuando con tu pregunta, eso es uno de los versículos que ellos no toleran o lo anulan, porque, bueno, y sumado a Isaías 53, a Miqueas, muchos otros, pero este justamente de que venga de esa genealogía de David, a ellos les incomoda mucho. Me acuerdo cuando Jesús iba a entrar a Sion, creo, a Jerusalén, claro. Él lloraba, lloró porque no venían, es como, dijo algo de Jerusalén. Claro, sí. Si estuviera, estaría como una gallina. Claro, ¿cuántas veces quise recogerte como
como la gallina recoge a sus polluelos y y llora, claro. Y llora. Sí. Llora porque como Jesús era 100% humano, pero también Dios, llora porque sabía lo que venía. Sí. Seguimos con más preguntas. Algunas profecías no hablan de ideas, sino de datos concretos, como un lugar en el mapa, como Belén, donde la ciudad donde nació Jesús. ¿Por qué es tan significativa la mención de Belén y por qué esta profecía está fuera del control humano? Bueno, no la vamos a leer otra vez, pero lo leímos en Miqueas, ¿no? Cómo es tan exacto. Tú, Belén, Éfrata, o sea, de ti saldrá, y lo del pollino. Entonces, es como que reafirmar la respuesta que te di antes. No pudiese haber ningún control humano porque habla de nacimiento, habla de un lugar, habla de un linaje. O sea, por más que el propio Jesús hubiese querido manipular la profecía para cumplirla con él mismo, es imposible. Es imposible. Porque nacimiento... O sea, vamos ahora a ver muchas profecías que están en el Antiguo Testamento y lo vamos a leer. Buenísimo. No sé si tenés Isaías 7:14, donde habla de la Virgen María. Sí, sí. En el cual que el ángel le da a entender que va a nacer de una virgen. Sí, esto es impresionante, Rodrigo, porque nosotros como cristianos lo podríamos leer cientos de veces y impresionante la exactitud, ¿no? Algo que se escribió 700 años antes de Jesucristo. Dice así, capítulo 7 de Isaías, verso 14. Por tanto, el Señor mismo dará señal, y he aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo y llamará su nombre Emmanuel, que quiere decir Dios con nosotros, ¿no? Uh-huh. Y después... Zacarías 9:9 también tengo. Sí, voy a aprovechar Isaías, ya que estoy aquí, porque fíjate, un poquito más adelante, en el capítulo 9, verso 6, dice, porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrá límite. Sobre el trono de David, otra vez volvemos con David, y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. ¡Fua! O sea, cuando lo escuchaste es tremendo. Tremendo. Es tan claro la exactitud y que ellos mismos, muchas veces los judíos lo esperaban en el momento exacto donde iban a nacer. Es increíble. Después Zacarías 11:12, donde habla también de unas monedas de plata o piezas de plata, 30 monedas de plata. Aquí está. ¿Qué es el 11? 11:12. Aquí lo tengo, lo leo. Claro, dice así. Y les dije, si os parece bien, dadme mi salario, y si no, dejadlo. Y pesaron por mi salario 30 piezas de plata. Impresionante. O sea, que fueron las 30 de Judas, ¿no? Las 30 de Judas, cuando lo rechaza Jesús. Después tengo Isaías 9:6, creo que lo leímos, me parece. Ya lo leímos, sí. Y Salmo 16:10. Lo busco. Los salmos saben lo que es cuando cantaban, son canciones Salmo 22. Y alabanzas. Claro. Y muchos salmos son mesiánicos. Muchísimos, sí. ¿Me dijiste? Salmo 16:10. Aquí lo tengo. Lo leo. Fíjate cómo dice. Porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Claro, cuando ya estaba Jesús en la cruz, ¿no? Él menciona. Sí. Hay un montón de salmos, el 22 también. Bueno, seguimos con más preguntas. Hay algunos que discrepan, ¿no? con muchos ateos y propios gente cristiana, ¿no? Con profecías. Hay una objeción frecuente. ¿Los evangelios fueron escritos para que encajaran con las profecías? ¿Cómo responderías a eso? Bueno, yo tengo aquí algo que escribí, porque sí, es una pregunta por demás interesante, ¿no? Hay una predicción del Antiguo Testamento, justamente en el Salmo 22:15, que dice así, como un tiesto seco se secó mi vigor, y mi lengua se pegó a mi paladar, y me has puesto en el polvo de la muerte. Imagínate, estamos hablando siglos antes de Jesús, ¿no? Y el cumplimiento de esto en el Nuevo Testamento está en Juan 19:28. Fíjate cómo dice, es impresionante.
Después de esto, sabiendo Jesús que ya todo estaba consumado, dijo, para que la escritura se cumpliese, tengo sed. Juan describe el asombroso cumplimiento de lo que David registró casi 1000 años antes. Jesús había estado despierto toda la noche antes de que ocurrieran estos acontecimientos, ¿no? O sea, estoy evidenciando que no puede ser manipulado. No había comido ni bebido agua en más de 24 horas debido a la enorme pérdida de sangre causada por la flagelación. Su cuerpo se encontraba en un estado avanzado de deshidratación y este proceso le dejó la boca extremadamente seca. Una fuente trascendente, ¿no? Supongamos que hubiese una fuente que estuviese allí y le dijese, mira, haz esto para que se cumpla la... o sea, algo descabellado, ¿no? Pero bueno, esto requiere de una presencia física o de un testigo que documentara estos eventos. Y el único gran problema, gran problema de esta suposición u objeción es que David no estaba presente. Esto lo escribió 10 siglos antes. De hecho, la muerte por crucifixión ni siquiera existía cuando David escribió esto. Existió aproximadamente 500 años después. Wow. Por eso un hecho contundente que no es casualidad, no hay manipulación, o sea, es algo impresionante. La exactitud de todas las profecías. Seguimos. ¿Qué hacemos con la idea de que Jesús pudo haber manipulado algunos eventos? ¿Hay evidencia de que los textos del Antiguo Testamento no fueron modificados después de Jesús? Bueno, un poco también parecida a la pregunta anterior, ¿no? Pero muy relevante, porque estamos dando argumentos que es la apologética. La apologética es justamente el estudio es como argumentar nuestra fe, es lo que creemos, ¿no? Científico, racionalmente, eso es la apologética, es un estudio bíblico. Fíjate, yo tengo aquí algo que anoté como para los indecisos o los... Sí. No sé cómo pudiese llamarlo, ¿no? Los que no quieren creer por más que... Entonces, hay muchas personas que yo me consigo en la calle que dicen a Jesús un buen maestro, un buen hombre, un líder. Entonces, si tú ignoras que él dijo ser Dios, entonces no sería un buen maestro, porque estaría diciendo mentira, ¿no? Así que no hay muchas opciones. O Jesús era el más grande mentiroso de la historia, lunático, encantador de masas, el mejor actor, o de verdad fue quien fue quien dijo ser, ¿no? Obviamente nosotros elegimos no solamente por la fe, sino por todo lo que estamos hablando, ¿no? Por todos los hechos, por toda la historia, genealogía, arqueología, pero obviamente hay un componente de libre albedrío, hay un componente de decisión, y esa decisión tiene una consecuencia trascendental. Entonces hay dos opciones, claro. Creer o no creer. Y me gustó lo que dijiste sobre la apologética. Es el estudio, no es algo de creer, sino que se usa la razón. Muchos dicen que los cristianos no somos de usar la cabeza o de razonar. De hecho, pero la apologética es eso. Te sumo un poquito más para los que nos están viendo, porque pueden anotar y pueden... La palabra apologética viene del inglés apology, ¿no? Pero principalmente me gusta del griego fundamentalmente o fundamentar. Es como la defensa de nuestra fe cristiana. Y esto se remonta... el precursor más poderoso que tenemos de esto es el apóstol Pablo, que él una y otra vez argumentaba nada más y nada menos, por ejemplo, con los griegos, con los atenienses, con los más eruditos. Eso es apologética, o sea, argumentar pero con hechos, con argumentos. ¿Sí? Seguimos con más preguntas. Jesús y su propia conciencia mesiánica. ¿Jesús era consciente de estar cumpliendo profecías? Sí, yo aquí tengo antes que te respondo esta, pero sí, también está la evidencia, como para sumar, ¿no? Sí. Que no es menor, la evidencia de los rollos del Mar Muerto. Ok. Simplemente para sumarte ahí. Son sumamente importantes ya que validan antigüedad y precisión del Antiguo Testamento, sobre todo en Isaías. Entonces son manuscritos que son muy importantes para nuestra fe. Se encontraron en Qumran. Claro, los famosos rollos del Qumran. Y fueron descubiertos hace poco, casi en el año 1948, después de que se haya formado Estado de Israel, hace poco tiempo. Así que, pero es una evidencia muy contundente porque son evidentes las profecías. Entonces, ¿Jesús era consciente de estar cumpliendo esas profecías del Antiguo Testamento? Sí, la respuesta es sí, un sí contundente. Y de hecho hay pruebas de eso, ¿no? Cuando
cuando Jesús citaba una profecía, la aplicaba, no en todos los casos, ¿no? Pero muchas veces la aplicaba él mismo. Por ejemplo, cuando leyó en la sinagoga de Nazaret Isaías 61, dijo a todos los escribas, fariseos, dijo: hoy se ha cumplido esta profecía delante de vosotros. Imagínense. O también cuando cita Zacarías capítulo 13:7, dice, afirmando que está a punto de cumplirse. También con la mujer samaritana, en el capítulo 4 de Juan, cuando dice, es impactante, ¿no? Que dice, bueno, yo soy. La mujer le pregunta, bueno, nosotros estamos esperando al Mesías. Sí, y Jesús dice, yo soy ese Mesías. También en Lucas 22:67, ante un consejo de ancianos, él les dijo, yo soy el Hijo de Dios. En Marcos capítulo 14, verso 61, ante el sumo sacerdote el sacerdote le pregunta al Señor si es el Cristo. Y Jesús le dice, yo soy. Y veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra de Dios. O sea que la respuesta es sí. Sí, él tenía conciencia, él lo sabía y él lo dijo. Entonces, aquí la pregunta que surge de tu propia pregunta es, bueno, ¿qué hombre humano de la historia, porque tenemos nombres muy relevantes, ¿no? Pero ¿qué hombre se atrevió a decir eso de sí mismo? Nadie. Ninguno, no hay registro en la historia. Realmente alguien revolucionario e Claro. impactante, ¿no? Claro. Único. Único, sí. ¿Cómo encaja Lucas 24? Jesús estaba explicando las profecías después de resucitar. O sea, ¿cómo encaja? Claro, en todo este contexto. Súper importante, fíjate, aquí la tengo, la leemos y así para los que escuchan y los que ven. Dice así Lucas 24, versículo 44, lo leo. Y les dijo, estas son las palabras que os hablé, claro, después de resucitar, que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés y en los profetas y en los salmos. Entonces, vuelvo a la pregunta anterior, sí tenía conciencia de que él, por supuesto, de que era Dios, era el Hijo de Dios y que venía a cumplir al pie de la letra todas las profecías. O sea, en la ley, en los profetas y en los salmos, él mismo lo dice de él, así que estaba cumpliéndose en él. Sí, y yo creo que los discípulos tuvieron conocimiento de esto justo ya después que resucitó el Señor. No antes, antes como que no entendían, después sí entendieron. Y lo dijo resucitado, es tremendo. Sí, tremendo. ¿Jesús corrigió expectativas equivocadas sobre él? Sí. Por ejemplo, aquí tengo un dato. En el camino a Emaús, Jesús le dice a sus discípulos, estas son las palabras que os hablé aún estando con vosotros. Bueno, lo que acabamos de leer, ¿no? Pero era en ese contexto que estaban caminando. Claro, ya después de estar resucitado, que estuvo se le aparece, como 40 días, ¿no? Sí. Se le aparece y entonces si hubiese alguna duda, Jesús le dijo claramente, era necesario que se cumpliese todo. Porque te acuerdas que una y otra vez ellos no entendían, pero ¿cómo que vas a morir? ¿Cómo? Y decía, es necesario que el Hijo vaya a la muerte, y se lo decía en múltiples, y ellos no entendieron. A los mismos apóstoles. Yo creo que aquí ellos sí entendieron. Ahí sí entendieron. Porque después, más adelante, dice que el Espíritu Santo les abrió el entendimiento. Okay. ¿Cuál es el valor apologético? Esto ya lo describimos. Y pastoral del tema. O sea, ¿por qué sigue siendo relevante y no solo es académico? Bueno, es relevante porque es el centro de nuestra fe. Es la columna, es lo que creemos. Si esto no fuera así, todo se derrumba. Somos insignificantes. Somos como parecidos a una cucaracha o un ratón. El centro mismo de nuestra existencia, de nuestra razón de ser, es esto que estamos hablando. Si remotamente alguno de nosotros se diese cuenta que esto no fuera así, pues absolutamente todo se derrumba. Entonces, más allá de la parte científica, arqueológica, genealógica, está la parte espiritual, ¿no? Y tengo aquí un dato que el valor apologético de las profecías mesiánicas radica en actuar como evidencia sobrenatural que autentica a Jesús como el Mesías prometido. O sea, una cosa autentica a la otra, ¿no? O sea, como que confirma nuestra fe. Okay. Y valida y certifica la inspiración divina
Entonces esto es lo que llaman la apologética evidencial, ¿no? Validación de la redención. O sea que el fundamento de nuestra fe también es racional. Esto parece algo así antagónico, pero es cierto. O sea, nuestra fe está fundamentada. Ahora, hay gente que dice, si existe Dios, ¿por qué me suceden cosas malas? O ¿por qué, ¿por qué existe el pecado? Pasa esto, pasa lo otro. Y le echa la culpa a Dios constantemente. Sí. ¿Qué le dirías a esa persona? Y que la palabra clave es pecado. Sí, ¿te acuerdas que leímos Génesis, ¿no? 3:15? Bueno, anterior a eso, el contexto a esa sentencia, digamos, es que el hombre pecó, ¿no? Porque tendemos a echar la culpa, bueno, el pueblo judío era rebelde, no, Adán y Eva, no, todos somos así, el ser humano es así. Entonces, de ahí, el pecado trae como consecuencia todo lo demás. De hecho, la tierra se transformó y si te pones a ver toda la historia de la humanidad, los 6.000 años que tenemos de historia bíblica, ¿no? Todos los historiadores, personas, y no tienen que ser cristianas, la gran mayoría del tiempo ha sido guerra. Muy poquito tiempo ha habido en la historia paz. Entonces ha sido guerra, súmale los terremotos, las pestes, el hambre, pero todo, insisto, es causa del pecado. Seguimos con más preguntas. ¿Sirve para el creyente su fe o para el no creyente? Sí, bueno, para el creyente cobra un sentido eterno y consecuencia de eso creer hay una transformación y un cambio de 180 grados de actitud, ¿no? Creer en Jesucristo, o sea, aceptar esto, va más allá incluso de nuestra comprensión. Es algo sobrenatural porque dice la palabra que el Espíritu Santo de Dios viene a morar en nosotros. Entonces sí, para el cristiano es total. Y para el que no quiere creer voluntariamente o el que no, también tiene consecuencias porque no hay forma de mantenerse en un color gris, es blanco o negro. O sea, aún teniendo una postura, ya estás tomando una decisión. No, o sea, no puede ser neutral. Claro, aún las personas que dicen, no, yo no creo en nada. Bueno, tomaste una decisión. Claro. ¿Qué riesgo hay de usar las profecías como prueba solo y no como revelación? Claro. Tengo aquí una nota que dice, la profecía cumplida es un tipo de milagro claramente accesible y comprobable. En base a esto, además, la prueba científica y matemática o la estadística es la revelación del plan de Dios supremamente ejecutado en cada una de estas profecías. Entonces, van de la mano, ¿no? O sea, porque tu pregunta fue como prueba y no solamente como revelación. Pero es que la revelación para nosotros o las pruebas van de la mano con esta revelación. O sea, cuando hemos leído Miqueas o Isaías o los Salmos, si nosotros nos quedásemos en lo puramente, sería algo histórico. Pero nosotros sabemos que Jesús resucitó, que hay un plan eterno, entonces cobra más trascendencia aún. ¿Cómo evitamos un enfoque frío o meramente intelectual al saber las profecías? Sí, bueno, yo tengo aquí que la mejor manera de entender a Dios y su palabra como un todo es ver al Antiguo Testamento como una predicción y anticipo de la venida del Mesías, ¿no? Y para que esto no sea meramente intelectual, es indispensable o académico conectar el cumplimiento predictivo con su propósito salvador, lo que hablamos antes, ¿no? Salvador y Redentor, como tema central el amor de Dios, que es para nosotros una esperanza viva que revela el carácter de Jesús y de Dios. Entonces sería centrarse en el propósito redentor, centrarse en el propósito salvador y centrarse en el propósito eterno, ya de la eternidad. Entonces no es solamente académico, cobra una dimensión mucho mayor. O sea, es más profundo, es más espiritual. Claro, es mucho más espiritual que intelectual o estadístico, lo que quieras. Entonces, hasta aquí estuvimos hablando de cumplimiento de todas las profecías. Ahora, si Jesús cumple las profecías, ¿qué implica para nuestra vida hoy? Claro. O sea, ¿qué tiene que ver Jesús con todo lo que hablamos?
pero ¿qué implica para nosotros hoy, 2026, año 2026? Genial, sí. Bueno, obviamente Jesús es el protagonista, ¿no? Porque cuando hablamos de profecías mesiánicas, es el Mesías, es Jesucristo. Pero, fíjate, aquí yo tengo una nota que, respondiendo a tu pregunta, sería confirmación, validez, veracidad de la Biblia. Fortalecemos nuestra fe al demostrar la existencia y la soberanía de Dios en toda la historia humana. Y obviamente un llamado a la esperanza, pero ese conocimiento nos obliga a tener una acción. Es como cuando te regalan algo, ¿no? Yo te regalo algo y... Te va a poner contento, con Claro, alegría. pero tienes dos opciones. Abrir el regalo y dices, no lo quiero abrir. Bueno, el regalo está, o sea, no me lo puedes devolver porque es un regalo. Ahora, la otra pregunta es, ¿qué haces con ese regalo? Entonces, bueno, ahí te respondo la pregunta, bueno, ¿qué hacemos con eso? ¿Qué hacemos con ese conocimiento? Transmitirlo, ¿no? O sea, no quedarnos con el regalo nosotros. Tremendo, Transmitir ¿no? este conocimiento. Más allá de los números, ¿qué nos revelan las profecías sobre el carácter de Dios? Sobre cómo es Dios. Claro, bueno, fíjate, aquí tengo que nos muestra y revelan un Dios fiel, soberano, amoroso, autoexistente, todopoderoso, que orquesta toda la historia con un plan de redención perfecto para toda la humanidad, ¿no? Demuestra su conocimiento infinito, mostrando un carácter justo, compasivo y salvador, de redención y de control absoluto de toda la historia. Impresionante, define muy bien realmente Sí, las palabras. lo quise anotar como para que no elucubrar. Son significativas y es así Dios, el carácter de Dios es así. Es así. ¿Qué les diría, para finalizar, Bien. qué le dirías a alguien que dice, interesante, pero no cambia mi vida? Bueno, yo le diría a esta persona que me dijese esto, que de una forma u otra cambia su vida. Porque, como dije antes, ¿no? El hecho de no creer ya es una decisión. El Señor no ha creado robots, el Señor ha creado seres humanos con pensamiento, con libre albedrío. Y hay una frase que espero que pueda englobar esto que me preguntas, y es que así como hay suficiente gracia, amor, misericordia, compasión para el que quiere creer, también siempre habrá suficiente oscuridad para el que no quiere creer. ¿Se entiende? Sí. O sea, si no quieres creer, por más argumentos que yo te dé, por más que el propio Dios, su Espíritu Santo, ilumine a la persona, hay una decisión. Y esa decisión puede ser por un corazón duro, por algo que la persona sufrió. Y ese corazón duro solo lo puede ablandar Jesucristo, Dios. Pero yo le diría eso, la decisión es de cada uno. No tiene que ver tus papás, tus abuelos, dónde naciste, no tiene que ver con religión. Aquí estamos hablando de salvación, aquí estamos hablando de vida eterna. Así que el cristianismo Jesucristo, lo fundó Cristo, después siguieron los apóstoles. Pero yo le diría eso, tienes que tomar una decisión aunque no quieras tomarla. Gracias, Benjamín. A la orden siempre. Realmente muy lindo y siempre aprendemos, ¿no? de nuestros amigos y hermanos y realmente muchas gracias por haber estado de vuelta. Gracias. Y si nos quieren seguir pueden compartir el video, pueden suscribirse a nuestro canal y lo esperamos para el siguiente video. Dios los bendiga.